Hola, estimadas y estimados colegas. Mi nombre es Patricia Izquierdo Iranzo y soy profesora titular de comunicación de la URJC. Os voy a presentar la comunicación titulada Caracterización y aplicación docente de la plataforma Booklab, donde sintetizo las principales características de esta plataforma y expongo ejemplos de aplicación a diversas metodologías docentes como el Flipped Learning o el aprendizaje significativo. Es decir, que os voy a contar cómo uso yo Booklab en mis clases, concretamente en la materia de métodos de investigación. Bueno, lo primero es explicar muy brevemente qué es Booklab. Booklab es una plataforma de interacción bidireccional entre el profesorado y el grupo de discentes en su conjunto. Es decir, que es una herramienta que nos permite a las y los docentes recibir en nuestro ordenador respuestas del alumnado, las cuales ellos envían a través de sus teléfonos móviles. Según mi experiencia, la utilidad de Booklab para el aprendizaje se debe principalmente a las características que estáis viendo ahora en la pantalla. La primera es la posibilidad de hacer las preguntas y recibir las respuestas en tiempo real, aunque es verdad que Booklab también permite la interactuación asíncrona. La segunda es su carácter mixto, porque por un lado puede considerarse una herramienta del aprendizaje formal, puesto que se inserta en entornos de aprendizaje tipo Moodle, y en la URJC, por ejemplo, nosotros lo tenemos integrado como una herramienta más del campus virtual, ¿no? Y por otro lado, al permitir la interacción de los estudiantes desde sus teléfonos móviles, eso psicológicamente sitúa al discente en un entorno amigable, digamos que es más próximo al aprendizaje informal. Sucede además que el profesor o la profesora puede definir el tipo de pregunta y el formato en el que recibe y muestra la respuesta. Por ejemplo, como tenemos ahora en la pantalla, un sondeo simple o un gráfico o, por ejemplo, una pregunta tipo test con porcentaje de aciertos porque Booklab permite la corrección en directo, ¿no? Y esta mediación tecnológica en la interacción nos ofrece a los docentes la posibilidad de gestionar toda esa información en directo, porque ese feedback nos da la oportunidad de decidir sobre el ritmo en el proceso de educación-aprendizaje o sobre los propios contenidos. Esto se ve claramente al aplicar la metodología de Flipped Learning, por ejemplo. Al inicio de la clase, yo puedo hacer un rápido test que me permite comprobar el nivel de claridad y de profundización obtenidos por los estudiantes durante su proceso personal previo de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo puedo comprobar colectiva y anónimamente el nivel de comprensión obtenido mediante esa preparación individual anticipada, como hemos dicho, haciendo una pregunta en la que ellos tienen que aplicar a un caso real el concepto aprendido. En este ejemplo que yo os muestro, pues posibles hipótesis para un objeto de estudio concreto. Y hago la corrección en directo y compruebo que solamente el 43% ha sabido identificar claramente cuál sería una hipótesis adecuada del objeto de estudio planteado. Es evidente entonces que yo no puedo avanzar en la materia y en ese momento tengo que detenerme a explicar cómo se formulan las hipótesis. Probablemente tras hacer esta lectura que tenéis en pantalla y que yo les he facilitado con anterioridad, si solo les hago una pregunta tipo test sobre qué es una hipótesis, probablemente lo hubieran sabido. Pero yo lo que quería comprobar y necesito comprobar es si saben aplicar ese concepto o no. Y según ese porcentaje que hemos visto, pues no lo han sabido hacer. Entonces yo tengo la oportunidad de subsanarlo en clase. Otra manera de mostrar las respuestas recibidas es en nube de palabras. Esa nube de palabras se va formando en directo mientras van llegando las respuestas y vemos cómo se van jerarquizando los términos por tamaño según la incidencia de la respuesta en el grupo. Es decir, que cuantas más personas respondan lo mismo, más grande será la palabra. Y eso es una respuesta libre, ¿no? Que es diferente al tipo test que hemos dicho antes. Entonces, a mí esa manera de recibir y mostrar las respuestas suyas que me permite, pues lo que yo llamo la creación conjunta de definiciones o conceptos, porque me deja identificar términos o ideas que ellos ya tienen asociados a lo que yo quiero abordar.
Entonces, en este caso, pues podré definir qué es investigar retomando sus propios conceptos, como por ejemplo búsqueda, información, proceso, conocimiento, y puedo así conectar nuevos conceptos con significados ya conocidos por los discentes. De esta manera estoy aplicando la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, de 1983. Bueno, pues eso era todo lo que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Buen congreso para todos. Chao.